Estimados estudiantes, en este video vamos a trabajar un ejercicio de demanda. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo que aparece en las diapositivas de demanda, y sobre este vamos a trabajar varios conceptos. ¿Qué significa el intercepto en una curva de demanda? ¿Qué significa la pendiente? ¿Cómo podemos graficarla? Eh, ¿Cómo está relacionada la pendiente negativa de la curva de demanda con la ley de la demanda? ¿Por qué se generan desplazamientos de la curva de demanda y cuál es la diferencia entre un desplazamiento y un movimiento sobre la misma curva de demanda? Entonces, iniciemos de la siguiente forma. Vamos a escribir entonces la función de una curva de demanda. P es igual a A menos B por Q. Recuerden entonces que P es el precio del bien en cuestión, Q es la cantidad demandada o comprada de ese bien, A hace referencia al intercepto de esa ecuación y B hace referencia a la pendiente de esa ecuación. ¿Sí? Si fuésemos a graficar esta función de demanda, entonces vamos a poner acá, disculpen la línea, vamos a poner acá Q, acá ponemos P, y vamos a ver cómo podemos graficar esta ecuación. Entonces, los interceptos los vamos a hallar acá, ¿sí? ¿Cómo obtenemos los interceptos en una ecuación? Recuerden que los interceptos son aquellos valores dado que la otra variable es igual a cero. Entonces, si Q es igual a cero, vamos acá a la ecuación, si Q es igual a cero, P es igual a ¿cuánto? Uno reemplaza y P nos daría igual a A. ¿Sí? Entonces, si fuésemos a graficar esta coordenada de este punto, 0, A, entonces Q es 0, entonces P es igual a A. Este es el intercepto por acá. Y el otro es si P, perdón, es igual a 0, entonces Q es igual a ¿cuánto? Reemplazamos en esa ecuación, despejamos para Q y Q es igual a A sobre B. Entonces, este es nuestro otro punto, P igual a 0, Q igual a A sobre B, nos queda como por acá, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra curva, ay, disculpen, esta sería nuestra curva de demanda. Listo, entonces la curva de demanda con intercepto en A, con intercepto en A sobre B. ¿Cómo podemos interpretar este A que aparece acá? Esta es mi disposición máxima a pagar por ese bien, ¿sí? Miren que acá la cantidad demandada es igual a cero, el precio es igual a A, es decir, esto es lo máximo que estaría dispuesto a pagar por el bien en cuestión A. Y acá este intercepto A sobre B sería, digamos, si el precio del bien fuera cero, si el bien fuera gratis, esta es la cantidad máxima a demandar por ese bien, ¿sí? Lo que queremos decir con este punto de acá es que todos tenemos un punto de saciedad en cada uno de los bienes, ¿sí? Si estamos hablando de los helados, así los helados fueran gratis, la cantidad máxima que demandaría o que compraría de helados en un día sería, no sé, 3 helados más o menos, ¿sí? Si estamos hablando de computadores, si los computadores fueran gratis, entonces digamos, cuántos computadores máximo estaría dispuesto a comprar, ¿sí? Entonces, ojo con estos dos interceptos, tienen una interpretación económica y lo mismo la pendiente de esta curva. ¿Sí? Entonces, la pendiente es claramente negativa, la pendiente de esa curva que la vamos a llamar M, la pendiente es igual a menos B. Y ese menos B es simplemente, digamos, una razón de los cambios de las dos variables, es el cambio en P sobre el cambio en Q. Es negativo, es decir, que cuando el precio está cambiando, pues también se cambia esa cantidad consumida por ese bien. Supongan ustedes que en un ejercicio nos da que M, la pendiente es igual a menos 5, ¿cómo interpretaríamos ese menos 5? Que si el precio baja en una unidad, recuerden arriba tenemos el cambio en P, si el precio baja en una unidad, entonces yo estoy dispuesto a ¿qué? Yo estoy dispuesto a consumir 5 unidades adicionales. Si lo tenemos de otra forma, si tenemos otro número, lo tenemos como menos 5, ¿qué nos estaría diciendo ese menos 5? Que si el precio baja en 5 unidades, menos 5 es lo mismo que menos 5 sobre 1. Si el precio baja 5 unidades,
o 5 pesos estaría dispuesto a comprar una unidad adicional de ese bien, ¿sí? Entonces, acá tenemos ese costo de oportunidad. Si cambia lo uno, entonces lo otro también está cambiando. Podríamos decirlo, digamos, si el precio sube en 5 unidades, entonces las cantidades demandadas se reducirían en una unidad. Lo podríamos hablar, digamos, indistintamente, que sube uno o que baja, ¿sí? Lo importante es que mantengan esa relación negativa. Si el precio está subiendo, la cantidad está bajando. Y si el precio está bajando, la cantidad demandada está subiendo. ¿Listos? Entonces, con estos conceptos claros, vamos al ejercicio que teníamos en las diapositivas. Considere el mercado para el bien X. Suponga que los consumidores no compran nada del bien X al precio de $120. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes pueden deducir de esta información es que $120 es este dato de acá, es este A, es este precio de reserva o esta disposición máxima a pagar por ese bien. ¿Sí? Entonces, de ese ejercicio, ¿listos? De ese ejercicio que tenemos ahí, tenemos que A es igual a 120, A es el precio de reserva. A ese precio, ¿sí? No estoy consumiendo ninguna unidad. Precio de reserva. ¿Listos? Y por cada 10 pesos, 10 dólares que disminuye el precio, la cantidad consumida incrementa en 20 unidades, ¿sí? ¿A qué hace referencia esta relación que tenemos acá? Esa es la pendiente, esa es la B de acá. La B me está diciendo cuál es la relación, ¿sí? Entre el precio y la cantidad, cómo está variando la cantidad demandada si yo cambio el precio. Entonces me está diciendo es que si el precio disminuye en 10 unidades, ¿sí? Si el precio disminuye en 10 unidades, las cantidades consumidas aumentan en 20 unidades. Esta es la B, esta es la pendiente, es lo mismo que poner que la pendiente es igual a menos un medio, ¿sí? Es el cambio, ¿sí? En el precio sobre el cambio en la cantidad. Si el precio disminuye en 10 unidades, la persona está dispuesta a consumir 20 unidades más. Tenemos todo para escribir nuestra ecuación en este ejemplo. Claro que sí. Entonces vamos a decir, la ecuación en este ejercicio es 120 menos un medio por Q. Y ahorita sí podríamos pasar a graficar esta ecuación. ¿Y cómo la graficamos? Con los interceptos, ¿sí? Con los interceptos. Entonces, nuevamente, si Q es igual a 0, despejan arriba, P es igual a 120, ¿sí? Y si P es igual a 0, despejan allá, me quedaría que la cantidad es igual a 240, si no estoy mal. Tenemos los datos, vamos entonces a graficar. Listo, entonces acá en la gráfica no olvidemos nunca nombrar los ejes, esto es precio, esto es cantidad. Acá es donde tenemos nuestro 240 y acá donde tenemos nuestro 120. Esa es la ecuación y la gráfica correspondiente al ejercicio, ¿sí? A este ejercicio. ¿Qué vamos a repasar acá? Acá vamos a repasar varias cosas, ¿sí? Lo primero es tener presente que genera un movimiento sobre esta curva de demanda. Entonces, supongan ustedes que están en un punto, vamos a ponerlo por acá, estamos en un punto como este, ¿sí? Que genera un movimiento. Entonces, pongamos que esto es que un dato como 120 y 70, si pongamos que es ese dato. ¿Qué pasa si el precio baja? ¿Qué pasa si el precio baja a 50? Una disminución del precio por la ley de la demanda consecuentemente me va a llevar a demandar más unidades de ese bien, ¿sí? Creo que los datos no, digamos, no corresponden a la ecuación, ¿sí? Como para no pasar más tiempo sobre esta. Pero lo que pueden ver es toda disminución de precio va a generar un movimiento sobre la curva, va a generar una mayor demanda y todo aumento del precio, si subimos el precio hasta 90, si supongamos que está por acá en 90, consecuentemente, y porque
ecuación tiene una pendiente negativa, entonces por acá vamos a tener menores unidades. Supongan ustedes que es de 80. Entonces los movimientos solo se generan por cambios en el precio del bien en cuestión. Pero si ya vamos a analizar qué genera un desplazamiento de la curva, ¿sí? Los desplazamientos paralelos de la curva de demanda se generan por factores externos a este precio, a esta cantidad. ¿Qué se consideran factores externos? Por ejemplo, el ingreso de la persona. Si a las personas se les aumenta el ingreso, hay un aumento de salarios en esa economía de estas personas que están consumiendo. Supongamos que este es el mercado de los computadores. Si hay un aumento del ingreso, entonces, ¿qué pasaría con la demanda? ¿Qué nos debemos preguntar cuando estamos hablando del ingreso? Cuando estamos considerando el factor ingreso, que es un factor externo, es muy importante tener presente, ¿sí? Si estamos hablando de un bien que es normal o de un bien que es inferior, ¿sí? ¿Qué significa que un bien sea normal? Un bien normal es aquel para el cual si aumenta el ingreso, aumenta la demanda de ese bien. ¿Los computadores son un bien normal? Pues consideramos que es un bien normal. Entonces, si sube el ingreso, consecuentemente, si esa curva de demanda se me va a desplazar hacia la derecha, entonces tendríamos una nueva curva de demanda graficada hacia la derecha, ¿sí? Y la podemos poner como por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, esta es la nueva curva de demanda de computadores, dado que se generó un aumento del ingreso. ¿Y por qué la desplazamos hacia la derecha? Porque consideramos que es un bien normal. Si fuese un bien inferior, ya sabemos que todo aumento del ingreso va a disminuir el consumo de ese bien y consecuentemente la gráfica no se desplaza hacia la derecha, sino que se desplaza hacia la izquierda. Este sería el primer factor que desplaza una curva de demanda, que altera una curva de demanda. El segundo factor está relacionado con las preferencias o los gustos por ese bien. Acá podríamos decir, pues si aumentan las preferencias por el bien, ¿sí? Estamos en plena pandemia, todos los cursos son virtuales, ¿sí? Todo lo tenemos que hacer, digamos, por medio de estas plataformas, por medio de estos dispositivos. Entonces, la preferencia por los computadores portátiles aumentó y por tanto la demanda consecuentemente pues va a aumentar por ese bien, ¿sí? Entonces a eso hacemos referencia con preferencias. Otro factor tiene que ver con el precio de bienes relacionados, ¿sí? Cuando estamos hablando del precio de bienes relacionados, supongan ustedes que un bien relacionado es, digamos, a los computadores, el caso de los computadores es una impresora. Si cambia el precio de la impresora, entonces consecuentemente la demanda de computadores, digamos, va a cambiar también. ¿De qué manera estoy pensando la impresora del computador? Las estoy pensando, digamos, en el sentido de que son bienes complementarios. ¿Sí? Yo consumo mi computador siempre con una impresora. Entonces, si cambia el precio de la impresora, entonces la demanda de computadores también se va a ver alterada. Y también podríamos hablar de los bienes sustitutos si estamos hablando de computadores, digamos, de portátiles y estamos hablando de computadores, digamos, de mesa. Estos son bienes sustitutos, me prestan exactamente la misma función. Entonces, si el precio de los de mesa, ¿sí? Se fue al piso, está muy bajito, eso va a alterar, digamos, consecuente la demanda de portátiles. Entonces ahí diríamos, si disminuye demasiado el precio, y no demasiado, digamos, no, son bienes relacionados, no tienen que disminuir enormemente, sino que una disminución del precio de los computadores de mesa va a llevar a una disminución también de la demanda de portátiles porque la gente se va y consume computadores de mesa que presta exactamente, digamos, el mismo servicio, digamos, las mismas facilidades. ¿Listos? Entonces ahí hablamos de bienes relacionados, el precio de bienes relacionados, ¿sí? Cuando estamos hablando de sustitutos y de complementarios. Y la última, digamos, el último factor, podríamos mencionar muchos más, pero también lo vamos a acotar a estos cuatro. El otro factor tiene que ver con el precio futuro del bien. Supongan ustedes que el precio futuro del bien va a ser menor, entonces la gente va a aplazar su decisión de comprar hoy, ¿sí? Para comprar en el futuro y por tanto la demanda en la actualidad va a disminuir. Entonces este sería
el precio futuro del bien como último factor o como los factores tradicionales